El doctor Crucito Ramírez estaba sentado en su despacho del Hospital Central de la ciudad, revisando meticulosamente el historial médico de su paciente. A sus 45 años, era reconocido como uno de los cirujanos más brillantes y dedicados del país. Su carrera lo había llevado a ser jefe de cirugía, y su nombre era mencionado con respeto y admiración en todos los círculos médicos. No obstante, detrás de su fachada tranquila y profesional, Crucito llevaba consigo un dolor que lo había consumido durante más de 20 años. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Elvira, su amada esposa, aparecía sonriéndole tiernamente mientras sostenía en brazos a su hijo Cedro, un bebé de apenas 1 año. Ese trágico día de verano seguía grabado en su memoria con una claridad dolorosa. La llamada que recibió aquella tarde cambió su vida para siempre. Elvira y Cedro habían tenido un accidente automovilístico fatal mientras regresaban de visitar a los padres de ella. El coche cayó por un barranco y, según los informes policiales, se incendió al impactar en el fondo. Crucito recordaba haber corrido desesperado al lugar del accidente, con la esperanza de encontrar alguna señal de vida. Sin embargo, al llegar, solo encontró los restos carbonizados del vehículo. Los cuerpos de Elvira y Cedro nunca fueron recuperados, consumidos por las llamas según los investigadores. Desde entonces, Crucito se refugió en su trabajo, buscando llenar el vacío abismal que la pérdida de su familia había dejado en su corazón. Aunque se convirtió en un cirujano excepcional, salvando innumerables vidas, su propia existencia parecía haberse detenido en el momento en que perdió a sus seres queridos. La soledad y el dolor eran sus constantes compañeros, pero Crucito mantenía una fachada de fortaleza y dedicación. En cada operación, en cada paciente, buscaba redención, una manera de darle sentido a su sufrimiento. Sin embargo, en el fondo de su ser, sabía que la herida jamás sanaría por completo, y que el recuerdo de Elvira y Cedro seguiría persiguiéndolo hasta su último aliento. Mientras concluía la revisión del historial del paciente, su asistente llamó suavemente a la puerta. «Doctor Ramírez, su próxima consulta ya está aquí», anunció la joven enfermera. Crucito asintió, guardando cuidadosamente sus recuerdos en un rincón oculto de su mente, como hacía siempre antes de ver a un paciente. Se levantó con elegancia, alisó su bata blanca y caminó hacia la puerta con paso decidido. «Hágalo pasar, por favor», dijo con voz calmada y serena. La puerta se abrió y un hombre de mediana edad, claramente nervioso, entró al despacho. Crucito lo recibió con una sonrisa reconfortante y comenzó la consulta. Durante la siguiente hora, su atención se centró completamente en el paciente, realizando un diagnóstico detallado y explicando con claridad el tratamiento necesario. Cuando el hombre se marchó, visiblemente más tranquilo, Crucito se permitió un breve momento de reflexión. A pesar de los años que habían pasado, seguía preguntándose cómo habría sido su vida si Elvira y Cedro no hubieran perecido en aquel trágico accidente. ¿Cómo sería Cedro ahora? ¿Se parecería a él? ¿Habría seguido una carrera en la medicina? Sacudió la cabeza, alejando esos pensamientos torturantes. No tenía sentido atormentarse con preguntas sin respuesta. El pasado no se podía cambiar, y él había aprendido a vivir con su dolor, canalizándolo hacia su dedicación a sus pacientes. El resto de la tarde transcurrió de manera rutinaria, consulta tras consulta, hasta que llegó la hora de retirarse. Crucito recogió sus pertenencias y se despidió del personal de guardia. Al salir del hospital, el aire fresco de la noche lo envolvió, refrescándolo después de un largo día de trabajo.
Caminó hacia su coche, pensando en la cena solitaria que lo aguardaba en casa, cuando algo inesperado capturó su atención. En la esquina de la avenida, cerca de la entrada del hospital, se encontraba un joven ofreciendo bebidas refrescantes. No parecía tener más de 20 años, y su rostro reflejaba el agotamiento de un día largo de trabajo. Sin entender muy bien por qué, Crucito se detuvo. Había algo en ese muchacho que le resultaba extrañamente familiar, aunque no podía precisar qué era exactamente. Quizás era la manera en que sonreía a los clientes, o el brillo determinado en sus ojos. «Buenas noches, señor», saludó el joven al verlo acercarse. «¿Le gustaría un refresco?» Crucito asintió, más por tener una excusa para observar al joven de cerca que por verdadera sed. «Sí, por favor, dame una cola». Mientras el joven buscaba la bebida en su nevera portátil, Crucito no pudo evitar fijarse en sus manos. Eran manos de trabajador, con algunas callosidades pero sorprendentemente delicadas en sus movimientos. Por un momento, le recordaron a las manos de Elvira, siempre ágiles y precisas. «Aquí tienes, señor», dijo el joven ofreciéndole la lata fría. Crucito tomó la bebida y pagó dejando una generosa propina. «Gracias. ¿Llevas mucho tiempo vendiendo aquí?» El joven pareció sorprendido por el interés del médico. «Unos meses, señor. Vendo aquí, después de mis clases en la universidad». «¿Estudias y trabajas?», preguntó Crucito, impresionado por la dedicación del joven. «Sí, señor. Estudio medicina. Es difícil, pero vale la pena el esfuerzo». Al escuchar esto, Crucito sintió una mezcla de emociones. Por un lado, admiración por la determinación del joven. Por otro, una punzada de dolor al pensar que así podría haber sido Cedro si hubiera vivido. «La medicina es una profesión noble», dijo Crucito con una sonrisa melancólica. «Te deseo mucho éxito en tus estudios». El joven sonrió, agradecido. «Gracias, señor. Que tenga una buena noche». Crucito asintió y se alejó hacia su coche, sintiendo una inquietud inexplicable en su interior. Mientras conducía hacia casa, sus pensamientos giraban en torno al joven vendedor de refrescos. Había algo en él que le resultaba desconcertantemente familiar, como un eco distante de un pasado que creía perdido para siempre. Esa noche, por primera vez en muchos años, Crucito soñó con Elvira y Cedro. Los vio sonriendo, felices, como si el trágico accidente nunca hubiera ocurrido. Al despertar con el corazón agitado y lágrimas en los ojos, supo que algo trascendental estaba por suceder en su vida. Los días siguientes, Crucito no pudo evitar buscar al joven con la mirada cada vez que salía del hospital, pero el muchacho no volvió a aparecer en su puesto habitual. Se dijo a sí mismo que era irracional obsesionarse con un desconocido solo porque le había recordado a su familia perdida. Una semana después, durante su ronda habitual, en el hospital, Crucito fue llamado urgentemente a la sala de emergencias. Un joven con apendicitis aguda necesitaba cirugía inmediata. Al entrar en la sala de operaciones, Crucito quedó paralizado por un instante. Allí, tendido en la mesa de operaciones, estaba el joven vendedor de refrescos. Su rostro, aunque pálido por el dolor, era inconfundible. «Doctor Ramírez, ¿está listo para comenzar?», preguntó una de las enfermeras, sacándolo de su estupor. Crucito asintió, volviendo rápidamente a su modo profesional. «Sí, procedamos». Durante la siguiente hora, Crucito se dedicó por completo a la operación, sus manos moviéndose con la precisión y habilidad que lo habían convertido en una leyenda en su campo. A pesar de la gravedad de la situación,
La cirugía fue un éxito y el joven fue llevado a recuperación. Esa noche, Crucito se quedó despierto, su mente girando en torno a la extraña coincidencia que los había reunido nuevamente. Decidió que, en cuanto el joven despertara, iría a hablar con él para resolver las preguntas que lo atormentaban. A la mañana siguiente, Crucito se dirigió a la habitación del paciente con determinación. Al entrar, vio al joven despierto, mirando por la ventana con una expresión contemplativa. «Buenos días», saludó Crucito con una sonrisa amable. «Soy el doctor Ramírez, el cirujano que te operó anoche». El joven se giró, visiblemente sorprendido. «Oh, es usted, el hombre del refresco. Qué coincidencia tan extraña». Crucito asintió, compartiendo la sorpresa. «Sí, el mundo es un lugar pequeño. ¿Cómo te sientes hoy?» «Mucho mejor. Gracias», respondió el joven. «Por cierto, mi nombre es Delfino». «Encantado de conocerte, Delfino», dijo Crucito acercándose para comprobar los signos vitales del muchacho. Mientras realizaba el examen rutinario, algo llamó su atención de manera inquietante. En la muñeca de Delfino, parcialmente oculta por la bata del hospital, había un reloj. No era un reloj cualquiera, sino un antiguo reloj de pulsera con una correa de cuero desgastada y una esfera ligeramente rayada. Crucito sintió un escalofrío recorrer su espalda. Reconocía ese reloj. Lo había visto incontables veces en la muñeca de Elvira. Con el corazón latiendo desbocado, Crucito trató de mantener la calma y preguntó casualmente: «Es un reloj interesante que llevas». Delfino miró su muñeca y sonrió con melancolía. «Ah, sí. Es lo único que tengo de mi madre biológica». La revelación dejó a Crucito atónito, pero se esforzó por no mostrar su sorpresa. La conexión que sentía con Delfino ahora tenía una nueva dimensión, una que implicaba recuerdos y emociones profundamente enterrados. El encuentro fortuito con el joven vendedor de refrescos estaba revelándose como algo más significativo de lo que jamás hubiera imaginado. El reloj era un regalo de mi abuela adoptiva cuando cumplí 18 años. Me dijo que lo llevaba puesto el día que me encontró. Crucito sintió que el mundo se paralizaba. Podría ser verdad. ¿Era Delfino? No. No podía permitir que la esperanza floreciera sin razón. Necesitaba una explicación lógica. «Delfino», dijo con voz temblorosa, «¿puedes contarme más sobre tu historia?» El joven, sorprendido por el interés del médico, asintió. «Bueno, no hay mucho que contar. Fui adoptado siendo un bebé por una anciana maravillosa a quien llamo abuela. Me encontró abandonado en la puerta de su casa, envuelto en una manta y con este reloj. Nunca supe nada de mis padres biológicos». Crucito escuchaba cada palabra como si fuera una pieza crucial de un rompecabezas. «¿Y tu abuela? ¿Ella nunca intentó encontrar a tus padres?» «Lo intentó al principio, pero no encontró nada. Con el tiempo, aceptamos que yo era su hijo y ella mi madre. Siempre me apoyó en mi deseo de estudiar medicina, pese a nuestras dificultades económicas». Crucito asintió, luchando por mantener la calma mientras su mente era un torbellino de emociones y preguntas. ¿Podría Delfino ser su hijo Cedro? ¿Cómo era posible? ¿Qué ocurrió realmente el día del accidente? «Delfino», dijo finalmente, «sé que esto puede sonar extraño, pero ¿te importaría hacer una prueba de ADN?» Delfino lo miró sorprendido y confundido. «¿Una prueba de ADN? ¿Por qué?» Crucito respiró hondo. «Porque creo que podría ser mi hijo». Los ojos de Delfino se abrieron de par en par. Una mezcla de asombro e incredulidad en su rostro. «¿Qué? Pero, ¿cómo es posible?» «Es una larga historia»,
dijo Crucito, sintiendo el peso de los años de dolor e incertidumbre. Pero si estás de acuerdo, me gustaría contártela y tal vez juntos podamos descubrir la verdad. Delfino quedó en silencio, procesando la sorprendente revelación. Finalmente asintió lentamente. De acuerdo, doctor Ramírez. Hagamos esa prueba. Mientras Crucito salía de la habitación para organizar la prueba de ADN, sentía que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Por primera vez en más de 20 años, permitió que una chispa de esperanza se encendiera en su corazón. Tal vez, solo tal vez, el destino le estaba dando una segunda oportunidad. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional, para Crucito y Delfino. Mientras aguardaban los resultados de la prueba de ADN, pasaron horas conversando, compartiendo historias y descubriendo las sorprendentes similitudes en sus personalidades y gustos. Crucito le relató a Delfino sobre Elvira, el supuesto accidente y los interminables años de dolor y soledad creyendo que había perdido a su familia. Delfino, por su parte, compartió recuerdos de su infancia con su abuela adoptiva, Amada. Una mujer cariñosa y trabajadora que había hecho todo lo posible por darle una buena vida. Finalmente, una semana después de la operación de Delfino, llegaron los resultados. Crucito entró en la habitación del hospital con un sobre en la mano, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Estás listo?, preguntó a Delfino, quien asintió nerviosamente. Con manos temblorosas, Crucito abrió el sobre y leyó el contenido. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras una sonrisa incrédula se dibujaba en su rostro. «Es positivo», dijo con voz entrecortada. «Eres mi hijo. Delfino, eres Cedro». Delfino se quedó sin palabras, una mezcla de emociones cruzando su rostro. Después de un momento de silencio habló con voz temblorosa. «Pero, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó realmente?». Crucito negó con la cabeza, igual de confundido. Crucito miró a su hijo con determinación en los ojos. «No lo sé, hijo. Pero te prometo que lo averiguaremos juntos». En los días siguientes, la vida de ambos se transformó en un torbellino de emociones y revelaciones. Crucito contrató a un investigador privado para desentrañar los misterios del supuesto accidente y el paradero de Elvira. Mientras tanto, Delfino se recuperaba lentamente de su operación, tratando de asimilar que el renombrado doctor Ramírez era en realidad su padre biológico. Una tarde, durante una de las visitas de Crucito, sonó el teléfono. El investigador tenía noticias. «He descubierto algo que cambia todo lo que creíamos saber sobre el accidente». Crucito puso el teléfono en altavoz. «¿Qué has encontrado?». «El accidente nunca ocurrió», reveló el investigador. «Fue una elaborada puesta en escena. He encontrado registros que muestran que su esposa, Elvira, compró billetes de avión a nombre falso el día antes del supuesto accidente. Viajó a Sudamérica con un hombre llamado Dante Álvarez». Crucito sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo? ¿Elvira nos abandonó?». «Eso parece, señor», confirmó el investigador. «Y hay más. Encontré registros de un niño dado en adopción en una pequeña ciudad costera 6 meses después. La descripción coincide con la de su hijo Cedro». Delfino, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló con voz quebrada. «Entonces, ¿mi madre me abandonó?». Crucito se volvió hacia él, el corazón roto al ver el dolor en sus ojos. «Lo siento tanto, Delfino. No puedo creer que Elvira hiciera algo así». El investigador continuó. «Según mis registros, Elvira y Dante
Vivieron juntos durante unos años. Pero su relación no duró. Elvira desapareció hace unos 15 años, y no he podido encontrar su rastro desde entonces. Crucito agradeció al investigador y colgó el teléfono. Sumido en un torbellino de emociones, luchando por comprender la magnitud de lo que acababan de descubrir, la furia, la tristeza, la confusión, y sobre todo, una profunda sensación de traición inundaban a Delfino. Rompió el silencio. ¿Qué haremos ahora? Crucito, observando a su hijo, vio una combinación de vulnerabilidad y fortaleza que le recordaba a sí mismo. Ahora, Delfino, empezaremos de nuevo. Juntos, si así lo deseas. Delfino sintió una pequeña sonrisa formarse en sus labios. Me gustaría eso, papá. La palabra papá llenó a Crucito de una calidez en el pecho que no había sentido en años. A pesar del dolor por la traición de Elvira, se dio cuenta de que había ganado algo invaluable: la oportunidad de conocer y amar al hijo que pensaba perdido. Los días siguientes fueron un tiempo de ajuste para ambos. Crucito ayudó a Delfino a mudarse a su casa una vez dado de alta del hospital. Juntos empezaron a construir la relación padre-hijo que se les había negado por tanto tiempo. Una tarde, mientras compartían una taza de café en la terraza, Delfino mencionó algo que había estado pensando. Papá, dijo, aún acostumbrándose a la palabra, he estado pensando en mi abuela amada. Ella me crió. Me dio todo su amor. No puedo simplemente olvidarla. Crucito asintió con comprensión. Claro que no. Delfino, tu abuela amada es una parte vital de tu vida. Me gustaría conocerla y agradecerle por cuidarte todos estos años. Delfino sonrió, aliviado. Gracias, papá. Significa mucho para mí. Al día siguiente, Crucito y Delfino visitaron a Amada en la pequeña casa donde Delfino había crecido. La anciana los recibió con una mezcla de sorpresa y precaución. Delfino, mi niño, dijo Amada, abrazando a su nieto adoptivo. Con una mezcla de curiosidad y aprehensión, Amada fijó su mirada en Crucito. ¿Quién es este caballero? Delfino tomó una profunda respiración antes de responder. Abuela, él es el doctor Crucito Ramírez. Es mi padre biológico. La expresión de Amada se transformó en sorpresa y sus ojos se movían entre Delfino y Crucito, tratando de procesar la revelación. ¿Cómo es posible?, logró decir con voz temblorosa. Durante la siguiente hora, Crucito y Delfino le narraron toda la historia. El accidente que nunca ocurrió. La traición de Elvira, y cómo el destino los había reunido nuevamente. Amada escuchaba en silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas. Al final del relato, se levantó y se acercó a Crucito, abrazándolo con fuerza. Gracias, dijo entre sollozos. Gracias por devolvernos a nuestro niño. Crucito, visiblemente conmovido, respondió al abrazo. No, Amada. Soy yo quien debe agradecerle por cuidar y amar a Delfino todos estos años. Nunca podré retribuirle lo suficiente. En ese momento, Crucito tomó una decisión firme. Amada, quiero ayudarla. Quiero asegurarme de que tenga todo lo que necesite. Es lo mínimo que puedo hacer por la mujer que crió a mi hijo. Amada comenzó a protestar, pero Delfino intervino suavemente. Por favor, abuela. Déjanos hacer esto por ti. Has trabajado incansablemente toda tu vida. Finalmente, Amada aceptó con un ligero asentimiento. Demasiado emocionada para hablar. Mientras regresaban a casa esa noche, Crucito sintió que su familia había crecido. No solo había recuperado a su hijo, sino que también había ganado una madre en Amada. Aunque el dolor de la traición de Elvira seguía presente,
estaba siendo reemplazado por algo más fuerte. El amor de una familia reconstruida. Los meses siguientes se convirtieron en un tiempo de ajuste y sanación para todos ellos, fortaleciendo sus vínculos y enfrentando juntos el futuro con esperanza renovada. Crucito y Delfino dedicaron tiempo y esfuerzo a fortalecer su vínculo como padre e hijo, descubriendo con asombro las muchas cosas que tenían en común. Ambos compartían una profunda pasión por la medicina, y Crucito se deleitaba ayudando a Delfino con sus estudios. Amada, por su parte, se trasladó a un acogedor apartamento cerca de la casa de Crucito, lo que le permitió estar cerca de Delfino sin perder su independencia. Crucito cumplió con su promesa de cuidar de ella, asegurándose de que recibiera la mejor atención médica posible y todo lo que necesitara. A pesar de la alegría en su nueva vida familiar, Crucito no podía dejar de pensar en Elvira. Las preguntas sobre por qué había abandonado a su familia lo atormentaban en las noches solitarias. Una tarde, mientras compartían un almuerzo en el jardín, Delfino tocó el tema que ambos habían estado evitando. «Papá», dijo con cautela, «¿has pensado en buscar a mamá? A Elvira, quiero decir». Crucito exhaló profundamente. «Sí, he pensado en ello. Pero no sé qué haría si la encontrara. ¿Tú quieres buscarla?» Delfino permaneció en silencio por un momento, jugueteando con su comida. «No lo sé. Una parte de mí quiere respuestas, saber por qué nos abandonó, pero otra parte teme lo que podamos descubrir». Crucito asintió con comprensión. «Te entiendo, hijo. Yo siento lo mismo. Pero tal vez sea hora de enfrentar nuestro pasado para poder avanzar». Después de mucha reflexión, Crucito y Delfino decidieron reanudar la búsqueda de Elvira. El investigador privado volvió a trabajar, siguiendo pistas y contactos. Semanas después, llegó la noticia que cambiaría todo una vez más. «La hemos encontrado», dijo el investigador por teléfono. «Elvira está viviendo en una pequeña ciudad costera en el sur del país. Está muy enferma». Crucito sintió una mezcla de emociones. Shock, preocupación y una ira latente que creía haber superado. «¿Qué tan enferma?», preguntó con voz tensa. «Cáncer terminal», respondió el investigador con tono grave. «Los médicos le dan unos meses de vida». Esa noche, Crucito y Delfino tuvieron una conversación profunda. ¿Deberían ir a ver a Elvira? ¿Estaban preparados para enfrentar a la mujer que los había abandonado? Finalmente, Delfino rompió el silencio. «Creo que deberíamos ir, papá. No por ella, sino por nosotros. Necesitamos cerrar este capítulo de nuestras vidas». Crucito asintió, sintiéndose orgulloso de la madurez de su hijo. «Tienes razón, Delfino. Lo haremos juntos». Una semana después, Crucito y Delfino se encontraban frente a una pequeña casa de madera en la costa. Con el corazón latiendo aceleradamente, Crucito tocó el timbre. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer demacrada y pálida. A pesar de los estragos de la enfermedad, Crucito reconoció inmediatamente a Elvira. Sus ojos, los mismos que Delfino había heredado, se abrieron con sorpresa y shock. «Crucito», susurró Elvira con voz apenas audible. Luego sus ojos se posaron en Delfino y las lágrimas comenzaron a caer. «¿Cedro?», preguntó con incredulidad. Delfino, visiblemente conmovido, asintió en silencio. Elvira se tambaleó, abrumada por la emoción. Crucito, actuando por instinto, la sostuvo antes de que cayera. «Pasen», dijo Elvira débilmente. «Tenemos mucho de qué hablar». Dentro de la casa, Elvira les contó toda la historia. Habló de cómo se había enamorado de Dantae,
de cómo la pasión y la promesa de una vida emocionante la habían cegado. Elvira les narró cómo había planeado fingir su muerte, cómo había sentido un dolor y una culpa intensos al abandonar a su bebé. Pensé que estaba haciendo lo correcto, dijo entre sollozos. Creí que que Delfino estaría mejor sin mí, pero me equivoqué terriblemente. He vivido con ese error cada día de mi vida. Crusito y Delfino escucharon en silencio. Sus emociones mezcladas entre la rabia, el dolor y la compasión al ver a Elvira tan frágil y arrepentida. Lo siento tanto, dijo Elvira, mirando a ambos con ojos llenos de lágrimas. Sé que no merezco su perdón, pero necesitaba que supieran la verdad antes de irme. Delfino, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de su madre. Te perdono, mamá, dijo suavemente. No puedo olvidar, pero te perdono. Crusito, conmovido por la compasión de su hijo, también tomó la mano de Elvira. Yo también te perdono. Elvira, el pasado no se puede cambiar, pero podemos elegir cómo avanzar. Los tres permanecieron en silencio por un momento. Las manos entrelazadas, unidos por el perdón y la aceptación. En las semanas siguientes, Crusito y Delfino visitaron regularmente a Elvira. A pesar de su enfermedad terminal, estos momentos juntos les permitieron sanar viejas heridas y crear nuevos recuerdos. Una tarde soleada, mientras estaban sentados en la playa frente a la casa de Elvira, ella les hizo una petición. Quiero que sean felices, dijo con voz débil pero llena de emoción. Prométanme que seguirán adelante, que construirán una vida llena de amor y alegría. Crusito y Delfino, con lágrimas en los ojos, asintieron. Lo prometemos, dijeron al unísono. Elvira sonrió. En paz por primera vez en muchos años. Gracias, susurró. Los amo a ambos, más de lo que puedan imaginar. 2 semanas más tarde, Elvira se despidió del mundo en paz, mientras dormía. Crusito y Delfino estuvieron a su lado hasta el último aliento, brindándole el amor y la tranquilidad que tanto había deseado. Después del funeral, mientras caminaban de regreso a casa, Delfino miró a su padre con incertidumbre. Papá, ¿crees que podremos cumplir nuestra promesa y encontrar la felicidad después de todo lo que hemos pasado? Crusito le sonrió con ternura, abrazando a su hijo. Sí, Delfino. Estoy convencido de que podemos hacerlo. De hecho, ya hemos comenzado ese camino. Padre e hijo continuaron adelante, cargando con el perdón y el amor que habían descubierto, preparados para enfrentar cualquier desafío que el futuro les presentara. 1 año después de la partida de Elvira, la vida de Crusito y Delfino había adoptado un nuevo ritmo. Delfino se había mudado permanentemente con su padre, transformando el viejo estudio en su habitación. La casa, que una vez había sido un refugio de silencio y dolor para Crusito, ahora resonaba con risas y vida. Delfino avanzaba con éxito en sus estudios de medicina, inspirado por el ejemplo de su padre. Crusito, por su parte, había hallado una nueva pasión en la enseñanza, dedicando parte de su tiempo a impartir clases en la universidad donde estudiaba Delfino. Una tarde de primavera, tras una larga jornada en el hospital, Crusito notó un nuevo restaurante en la esquina de su calle. Atraído por el aroma del café recién hecho, decidió entrar. El lugar era acogedor, con paredes de ladrillo expuesto y plantas colgantes que le daban un toque fresco y natural. Mientras esperaba en la fila para hacer su pedido, Crusito no pudo evitar fijarse en la mujer que atendía detrás del mostrador. Cara tenía el cabello castaño recogido en un moño desordenado,
y sus ojos verdes brillaban mientras atendía a los clientes con una sonrisa. Cuando fue su turno, Crucito sintió un ligero tartamudeo en su voz. «Un café con leche. Por favor», logró decir finalmente. Kara sonrió amablemente. «¿Algo más?» No, gracias», respondió Crucito sintiéndose extrañamente nervioso. «Son 3,50», dijo ella. Mientras buscaba su billetera, Crucito notó que Kara lo miraba con curiosidad. «¿Es usted el doctor Ramírez?», preguntó ella. Crucito la miró, sorprendido. «Sí, lo soy. ¿Nos conocemos?». Kara negó con la cabeza, pero su sonrisa se amplió. «No personalmente. Pero mi hermano fue su paciente hace unos meses. No deja de hablar de cómo le salvó la vida. Soy Kara, por cierto». «Encantado, Kara», dijo Crucito, sintiendo una calidez en el pecho que no había experimentado en mucho tiempo. «Es un placer conocerte». Kara le entregó su café con una sonrisa. «El placer es mío, doctor. Espero que disfrute su café». Crucito tomó su bebida y se sentó en una mesa cercana, descubriendo que no tenía prisa por irse. Mientras bebía su café, no pudo evitar lanzar miradas ocasionales hacia Kara, admirando la gracia con la que se movía y la calidez con la que trataba a los clientes. Cuando finalmente se levantó para irse, Kara lo saludó con la mano. «Espero volver a verlo pronto, doctor Ramírez». «Crucito», dijo él, sorprendiéndose a sí mismo. «Puedes llamarme Crucito». Kara sonrió. «Hasta pronto, Crucito». En las semanas siguientes, Crucito se encontró visitando el café con frecuencia. Cada vez intercambiaba unas palabras con Kara, descubriendo poco a poco más sobre ella. Crucito descubrió que Kara era la dueña del café y que lo había abierto hace poco más de un mes, cumpliendo un sueño de toda la vida. También se enteró de que era madre soltera de una niña de 10 años llamada Alisa. Un día, durante una charla tranquila en el café, Kara mencionó que Alisa estaba teniendo problemas en la escuela. «Está teniendo dificultades con las matemáticas», dijo Kara preocupada. «Y bueno, nunca fui muy buena en eso tampoco». Crucito, sin pensarlo 2 veces, se ofreció a ayudar. «Si quieres, podría darle algunas clases. Mi hijo Delfino y yo solemos estudiar juntos. Podríamos incluir a Alisa». Kara lo miró sorprendida. «¿Harías eso? No quisiera molestarte». «No es molestia en absoluto», aseguró Crucito con una sonrisa. «De hecho, me encantaría». Así, Alisa comenzó a unirse a Crucito y Delfino en sus sesiones de estudio 2 veces por semana. La niña resultó ser brillante y entusiasta. Solo necesitaba un poco de orientación adicional. Delfino, para sorpresa de Crucito, demostró ser un excelente tutor, explicando los conceptos matemáticos de una manera que Alisa podía entender fácilmente. Una tarde, mientras Alisa estaba absorta resolviendo un problema, Delfino se acercó a su padre. «Oye, papá», dijo en voz baja, «¿no crees que deberías invitar a Kara a salir?». Crucito miró a su hijo con sorpresa. «¿Qué? No. Nosotros solo somos amigos». Delfino puso los ojos en blanco. «Papá, he visto cómo la miras. Y cómo ella te mira a ti. Creo que deberías darle una oportunidad». Crucito se quedó pensativo. Era cierto que sentía una conexión especial con Kara, pero la idea de empezar una nueva relación lo asustaba. Las palabras de su hijo seguían resonando en su mente. Aquella noche, después de que Alisa se fue, Crucito reunió todo su valor y se dirigió al café. Kara estaba cerrando cuando él llegó. «Crucito», dijo ella con una sonrisa de sorpresa. «¿Qué haces aquí tan tarde?». Tomando una respiración profunda, él respondió. «Kara, me preguntaba si te gustaría cenar conmigo mañana por la noche».
Los ojos de Cara se iluminaron y, sin dudarlo, respondió: me encantaría. La cena resultó ser el inicio de algo hermoso. Crucito y Cara descubrieron que tenían muchas cosas en común. Ambos habían enfrentado pérdidas y dificultades, pero habían encontrado la fuerza para seguir adelante. Compartieron risas, historias y, al final de la noche, un tierno beso que prometía mucho más. En los meses siguientes, su relación floreció. Delfino y Alisa se llevaban de maravilla, creando una dinámica familiar que ninguno de los cuatro había experimentado antes. Crucito se sorprendió al darse cuenta de cuánto amor aún tenía para dar, y cuán natural se sentía tener a Cara y Alisa en su vida. Una tarde de verano, mientras los cuatro disfrutaban de un picnic en el parque, Crucito miró a su alrededor y sintió una profunda sensación de paz y felicidad. Delfino enseñaba a Alisa a volar una cometa, y sus risas llenaban el aire. Cara, sentada a su lado, apoyó su cabeza en su hombro. ¿En qué piensas?, preguntó ella suavemente. Crucito sonrió, entrelazando sus dedos con los de ella. Pienso en lo afortunado que soy, en cómo la vida puede sorprenderte cuando menos lo esperas. Cara lo miró con amor y dijo: yo también me siento afortunada. Nunca pensé que encontraría esto de nuevo. En ese momento, viendo a los niños jugar y sintiendo el calor de Cara a su lado, Crucito tomó una decisión. Crucito sacó una pequeña caja de su bolsillo, una que había estado guardando durante semanas, esperando el momento perfecto. Cara, dijo con voz llena de emoción, ¿quieres casarte conmigo? Los ojos de Cara se llenaron de lágrimas de alegría. ¿Qué sucede?, preguntó Alisa curiosa. Cara y Crucito se miraron sonriendo. Bueno, dijo Crucito, parece que vamos a ser una familia oficialmente. Los gritos de felicidad de los niños atrajeron la atención de otros en el parque. Pero a ellos no les importó. En ese momento, eran simplemente una familia celebrando el amor y la alegría de estar juntos. El día de la boda amaneció claro y brillante, como si el cielo mismo quisiera celebrar la unión de Crucito y Cara. La ceremonia se llevó a cabo en el jardín de la casa que ahora compartían, decorado con flores silvestres y luces suaves. Delfino, vestido con un elegante traje, acompañó a su padre al altar improvisado. Alisa, radiante en un vestido de dama de honor color lavanda, esperaba ansiosa la llegada de su madre. Cuando Cara apareció del brazo de su hermano, Crucito sintió que el corazón se le detenía por un instante. Estaba hermosa en su sencillo vestido blanco, su rostro iluminado por una sonrisa que rivalizaba con el sol. Los votos fueron simples pero profundamente conmovedores. Crucito habló de segundas oportunidades y de cómo Cara había traído luz a su vida cuando más lo necesitaba. Cara, con lágrimas en los ojos, prometió amor, compañerismo y aventuras compartidas. Pero lo más emotivo fue cuando Delfino y Alisa se unieron a ellos para un momento especial. Los cuatro encendieron juntos una vela, simbolizando la unión de sus familias. Crucito, con la voz cargada de emoción, afirmó: hoy no solo nos casamos, Cara y yo, sino que los cuatro nos convertimos oficialmente en una familia. La recepción que siguió fue una verdadera fiesta de alegría. Amada, la abuela adoptiva de Delfino, se unió al baile con entusiasmo, su felicidad reflejada en cada movimiento, a pesar de su edad avanzada. Los colegas de Crucito del hospital levantaron sus copas para brindar por la nueva pareja, mientras los amigos de Cara del mundo culinario aseguraron que la comida y el pastel fueran inmejorables. Durante la celebración, Crucito tomó a Delfino en un abrazo fuerte y le dijo: has hecho más de lo que jamás imaginé posible.
Tu fuerza y capacidad de perdón me han enseñado mucho. Hijo. Delfino, con los ojos brillantes, respondió. Papá, tú también me has enseñado mucho. Me has mostrado que siempre hay esperanza, y que el amor puede sanar las heridas más profundas. Mientras se abrazaban, Kara y Alisa se acercaron con una sonrisa. ¿Qué están tramando ustedes dos?, preguntó Kara juguetonamente. Solo una charla de chicos, respondió Crucito, extendiendo su brazo para incluirlas en el abrazo familiar. Los cuatro se quedaron así, unidos, verdaderamente una familia. A medida que la noche avanzaba y los invitados comenzaban a retirarse, Crucito y Kara encontraron un momento de tranquilidad para bailar bajo las estrellas. Kara, con la cabeza apoyada en el pecho de Crucito, preguntó: ¿Alguna vez pensaste que terminaríamos así? Crucito, con una sonrisa, negó con la cabeza. Nunca lo imaginé, pero estoy increíblemente agradecido de que así sea. Kara susurró: Yo también. Y esto es solo el comienzo. Mientras bailaban, Crucito reflexionó sobre el increíble viaje que los había llevado hasta este momento. Había enfrentado pérdidas, traiciones y dolor, pero también había encontrado amor y una nueva familia. Crucito observó a Delfino y a Lisa reír cerca de la mesa del pastel, y sintió que su corazón se llenaba de orgullo y amor. La vida había sido dura a veces, pero cada desafío, cada giro inesperado, lo había llevado a este momento perfecto. Mientras sostenía a Kara en sus brazos, Crucito supo con certeza que, pasara lo que pasara, enfrentarían el futuro juntos, como una familia. Epílogo. 5 años después, el sol de la tarde se filtraba por las ventanas del salón, iluminando una escena de felicidad doméstica. Crucito, ahora, con algunas canas más, pero con los mismos ojos brillantes, estaba sentado en el sofá con un libro de medicina en su regazo. A su lado, Kara revisaba las cuentas del café, que se había expandido a una pequeña cadena local. En la alfombra, jugando con bloques de construcción, estaba su hijo de 3 años, Miguel, nombrado en honor al padre de Crucito. El pequeño era la perfecta combinación de sus padres, con los ojos verdes de Kara y la sonrisa de Crucito. De repente, la puerta principal se abrió de golpe y entraron Delfino y Alisa, ahora jóvenes adultos, discutiendo animadamente. «Papá, Kara, no van a creer esto», exclamó Delfino, agitando un sobre en su mano. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó Kara, dejando a un lado sus papeles. Delfino, ahora médico residente en el mismo hospital que su padre, apenas podía contener su emoción. «Me aceptaron para una beca de investigación en oncología. Es una oportunidad increíble para trabajar en nuevos tratamientos». Crucito se levantó de un salto y abrazó a su hijo con orgullo. «Eso es maravilloso, Delfino. Estoy tan orgulloso de ti». Alisa, que estaba estudiando administración de empresas con la esperanza de ayudar a expandir aún más el negocio de su madre, sonrió ampliamente. «Y eso no es todo». Delfino, un poco sonrojado, continuó con la otra parte de la noticia. «Bueno, la beca es en Barcelona. Y le he pedido a Bel que venga conmigo. Nos vamos a casar». La habitación estalló en gritos de alegría y felicitaciones. Bel, la novia de Delfino desde hacía 3 años, era una joven pediatra que se había ganado el corazón de toda la familia. Alisa, brillante y decidida, observaba con una sonrisa de orgullo en su rostro. El pequeño Miguel, jugando inocentemente en la alfombra, era un recordatorio diario del milagro del amor y la vida. Kara, su compañera y roca, lo miraba con amor, siendo la mujer que había traído luz a su vida en su momento más oscuro. Pensó en Elvira, y por primera vez en mucho tiempo,
El recuerdo no trajo dolor, sino una paz tranquila, sabiendo que a pesar de los errores del pasado, todo había llevado a este momento perfecto. ¿En qué piensas, amor?, preguntó Kara suavemente, notando su expresión pensativa. Crucito sonrió, tomando su mano. Pienso en lo afortunados que somos, en cómo el amor, en todas sus formas, puede sanar y transformar. Kara asintió, entendiendo perfectamente. Es cierto, hemos recorrido un largo camino, y aún nos queda mucho por recorrer, añadió Crucito, mirando a su familia reunida. Mientras la tarde se convertía en noche, y la casa se llenaba de risas y conversaciones, Crucito se sintió profundamente agradecido. La vida le había dado una segunda oportunidad y él la había aprovechado al máximo. El dolor del pasado nunca desaparecería completamente, pero había sido transformado en algo hermoso. Cada desafío, cada lágrima, cada momento de duda había llevado a esta vida llena de amor, perdón y alegría. Y mientras Crucito miraba a su familia, supo con certeza que, pasara lo que pasara, enfrentarían el futuro juntos, con amor, compasión y esperanza. La historia de Crucito y Delfino es un testimonio del poder del amor, el perdón y la resiliencia. A través de pérdidas devastadoras y traiciones inesperadas, ambos encontraron la fuerza para seguir adelante y reconstruir sus vidas. La reunión con Delfino no solo devolvió a Crucito la alegría de ser padre, sino que también les permitió sanar viejas heridas y formar una familia más grande y amorosa con Kara, Alisa y el pequeño Miguel. La decisión de enfrentar su pasado y buscar a Elvira les mostró que, aunque el dolor es una parte inevitable de la vida, el amor y la compasión pueden transformar incluso las experiencias más dolorosas en algo hermoso. A través de su viaje, Crucito y Delfino nos enseñan que, sin importar cuán oscuro sea el camino, siempre hay esperanza y una nueva oportunidad de encontrar la felicidad y el amor. La historia nos recuerda que el amor y el perdón son fuerzas poderosas que pueden sanar y transformar nuestras vidas. A través de la compasión y el apoyo mutuo, podemos superar cualquier desafío y encontrar una nueva felicidad. Incluso después de los momentos más oscuros, la vida siempre nos ofrece segundas oportunidades. Y depende de nosotros aprovecharlas con gratitud y esperanza.